Seguimos con nuestro ciclo hacia la reconciliación con nuestra historia, que es el objetivo principal de este ciclo, del ciclo pasado y del ciclo que seguramente también vendrá. Bueno, la doctora que iba a presentar su ponencia o su conferencia no pudo llegar. Desgraciadamente ya es la segunda vez que por una razón o por otra no ha podido, pero nos hizo el favor el doctor Rafael Castañeda de aceptar una invitación que le hicimos ayer. Entonces, pues yo te agradezco mucho, Rafa, porque fue un bomberazo, pero bueno, es un espacio que también para ti será interesante y que te vamos a escuchar con mucha atención porque es el tema que ya tocó la doctora Martínez Montiel sobre los africanos en la Nueva España. Él se va a acercar a este tema. Voy a leer rápidamente un currículum muy resumido del doctor, que es doctor en Historia por el Centro de Estudios Históricos del Colegio de Michoacán. Realizó 2 postdoctorados en 2012 a 2014 en el laboratorio de Massipo, Universidad de París 10, Nanterre, y del 14 al 16 en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha impartido cursos de licenciatura en Historia en la Universidad de Guanajuato, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y en el Instituto José María Luis Mora. A nivel maestría en la Universidad Autónoma de Querétaro y actualmente es profesor de asignatura en la licenciatura en Historia en la FES de Acatlán. Bueno, entre sus artículos voy a citar nada más 2. Modelos de santidad devocionarios y hagiografías a San Benito de Palermo en Nueva España, tema que seguramente tocarás un poco ahora, ¿verdad? Y familia y mestizaje en 2 cofradías de descendientes de africanos en la Nueva España. Tiene la coordinación de 2 libros colectivos con Claudia Carranza Vera, Palabras de injuria y expresiones de disenso, el lenguaje licencioso en Iberoamérica, publicado por el Colegio de San Luis el año pasado. Y con Rosalicia Pérez Luque, Entre la solemnidad y el regocijo, que fue presentado aquí este libro, Devociones y religiosidad de Nueva España y el mundo hispánico del Colegio de Michoacán. Pues muchas gracias, Rafael, te escuchamos con mucho gusto. Bien, buenos días a todos. Primero agradecer la invitación al Centro de Estudios de Historia de México, CARSOC, a través de su director, el doctor Manuel Ramos. Y lo que vamos a hablar en esta charla es como un paisaje general o un panorama general sobre la población africana, pero sobre todo en cuestiones más de temas culturales, ¿no? Su relación o digamos los delitos que estaban cometiendo en la Inquisición, las categorías sociales, ¿no? Cómo se les conoce, por qué a veces se les llama pardos, por qué a veces mulatos, ¿no? Algo de música, un ejemplo de un fandango, cuestiones de cofradías, santos y pintura de castas, ¿no? Hasta donde nos dé tiempo sobre esta charla. La titulé así, Reflexiones sobre estudios de la población negra en Nueva España. ¿Por qué población negra? Porque así aparece más en la documentación, no va a aparecer población africana. Cuando menciona cuestiones africanas, mencionan la región, ¿no? Angola, o otras regiones o territorios, pero no van a decir la palabra tal cual. Así, en términos generales, es muy poco que digan africana, o dicen negros bozales, ¿no? Lo primero con lo que quiero empezar es diciendo que, a diferencia de otros países, porque muchas veces me dicen en qué archivos se puede localizar a la población mulata y negra en México, ¿no? Y en otros países hay fondos de esclavitud, ¿no? Aquí no. Aquí dependerá la temática que uno esté buscando en todas las temáticas, de verdad, en todos los rubros de la vida del colonial, va a haber población negra o mulata, ¿no?
Es cierto que estuvieron excluidos de ciertos espacios, pero no importa, tenemos cantores de catedral mulatos, hay pintores muy importantes que también fueron mulatos, hay cirujanos que llegaron a estar pues a cursar, ¿no? Digamos, estos estudios y que eran mulatos. Hay gente que hizo estudios en la universidad que aparentemente eran también mulatos. Se borra, digamos, su pasado, ¿no? Pero ahí están siempre las señalizaciones de su color muy oscuro de la piel, ¿no? Entonces, en cualquier campo, digamos, de la vida novohispana los vamos a encontrar. Bueno, lo que una fuente importante o una forma de entrarle a verlos es a través de los tributos. Solo una, voy a mencionar otras. ¿Qué es el tributo? El tributo personal es un impuesto, es decir, un impuesto es algo fiscal, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que solamente lo pagaban los indios del común y los mulatos y negros libres. Ojo, solo los libres, los esclavos no. No pagan el tributo o el impuesto personal los españoles ni los mestizos. Por lo tanto, tenemos a través de varios historiadores que ya han hecho este trabajo, como la doctora Marta Terán, tenemos los registros o la contabilidad de los mulatos que están pagando el tributo. Los historiadores se han enfocado mucho a este tema, pero con los indios, ¿no? Pero se ha dicho poco sobre el tributo. Y desde 1574, como se ve en esta diapositiva, ya el rey mandaba que todos los negros, negras, mulatos y mulatas libres, ojo, mulatas también, de cualquier calidad que viviesen en la Nueva España, pagarían el tributo cada año, o sea, el impuesto personal. Después, en el último, apartado, en 1786, ya con las reformas borbónicas, Carlos III estableció que los indios deberían pagar de tributo la cantidad de 16 reales y las castas 24 reales. Es decir, para la corona española tenían mayor poder de adquisición y por lo tanto podían pagar mayor cantidad de impuesto personal las castas que los indios, ¿no? Los indios pagaban o tenían que pagar 16 reales, que es el equivalente a 2 pesos, y los mulatos y negros libres 24 reales, que sería el equivalente a 3 pesos. Las estadísticas que tenemos para 1810, digamos, y 1805, vamos a fijar en la columna oscura, que es 1810, pues antes de la independencia podemos asegurar que mucha de esta población en Nueva España vive en la región de Guadalajara, ¿no? Tenemos casi 20,000, 19,898 mulatos pagando el tributo, o por lo menos si no pagando, que se les quiere cobrar el tributo, están contabilizados. Antes de la independencia, ¿dónde está la población mulata? Pues está también en los lugares de minas, Zacatecas. Ahí aparece, es el segundo lugar, ¿no? Todo el mundo, esta charla también busca un poco romper con los estereotipos, y tenemos el estereotipo, o quiero pensar que hay un estereotipo que domina, si me equivoco, qué bueno, que es el negro de la costa, ¿no? Los negros están en la costa. Pues antes de la independencia, sí, por supuesto que hay en la costa, pero muchos también están en el altiplano, y lo vemos aquí en la zona de Guadalajara, haciendas, ¿no? Zacatecas, minas, están trabajando, si no en las minas, en las haciendas mineras, y también los tenemos en Valladolid. No en Valladolid, me refiero solo Morelia, sino en la región. Y aquí va a ocupar un lugar importante dentro de Valladolid, lo que hoy es la ciudad de Zamora. Esto va a ser el lugar con la mayor población mulata. Y bueno, podemos irnos con otros, ¿no? Sin embargo, si nosotros pasamos a ver los tributos de indios, que ahorita lo vamos a hacer, la cantidad de tributarios indios respecto a los mulatos es abismal, ¿no? Vemos la columna de Guadalajara, que tenemos casi 20,000, ¿no? Y veamos la de Valladolid, que tenemos 17,392 de mulatos. ¿Qué pasa con los indios? Guadalajara tenemos 35,000, o sea, casi el doble, y Valladolid 40,000, también el doble. Fíjense, la columna más alta es México con 272,000
tributarios indios, 272,000, y mulatos en México, 14,000. O sea, sí hay una diferencia abismal en esto, y por eso muchas veces se deja de lado que pareciera que los mulatos no pagaban el tributo, no pagaban el impuesto personal, porque la diferencia es abismal, 272,000 a 14,000 para lo que es la provincia de México, ¿no? Sin embargo, en todos los escenarios, en todos estos territorios, siempre fueron mayor la cantidad de tributarios indios que mulatos, excepto en uno. Solo en uno no fue. Fue Zacatecas. Zacatecas tenemos 17,000 tributarios mulatos, aquí dice, ¿no? Vean qué pasa con los indios, 9,592. Es el único territorio de la Nueva España donde va a ser mayor la población mulata que la indígena. Y son las minas, no son las costas, ¿no? No estoy diciendo ahora que no hubo en las costas, ¿no? Simplemente que son las minas para antes de la independencia un lugar preponderante donde están esta población. Finalmente, nada más como paréntesis, decir que Mérida, en Puebla y Veracruz, no es que hubiera poca población mulata tributando, porque parece, Veracruz tiene muy poca población ahí, 2,340. Lo que pasa que aquí los mulatos se incorporan a las milicias, ¿no? Y en las milicias, para poderlos, digamos, motivar a que se incorporen a las milicias, les dan dos privilegios. Uno es que, bueno, van a pertenecer a esta corporación, ¿no? Y van a poder portar uniforme y usar armas, que muchas veces no lo tenían permitido. Portar uniforme no es cualquier cosa para esa época y para ellos. Y el segundo privilegio y más importante, quedan exentos de pagar el tributo. Por lo tanto, no aparecen contabilizados aquí. Y por eso se ve como que no hubo población mulata tributando. Lo que pasa es que están en las milicias. ¿Por qué están en las milicias? ¿Por qué hay más milicianos ahí? Porque están en las costas. Hay que resguardar el territorio, ¿no? Bueno, nada más por último, ¿quiénes tributan para recordar? Indios, mujeres y hombres, negros y mulatos, mujeres y hombres, exentos indios caciques, o sea, ellos no pagan, mujeres indias exentas hasta 1758, se declaró esto, mujeres negras y mulatas libres quedan exentas en 1786, expósitos exentos en 1803, y ya ustedes saben que Miguel Hidalgo, entre sus diferentes proclamas, decía la abolición del tributo, ¿no? Es importante lo de los expósitos que quedaron exentos en 1803. Había un debate con los funcionarios de la Real Hacienda si estos niños expósitos, ¿quiénes son los expósitos? Los que no se conocen a sus progenitores, a sus padres, ¿no? Son niños abandonados. Entonces el debate era, pues aquel que parezca mulato, pues que se le contabilice como tal y que pague el tributo. Pero decían, pero es que no todo, hay mucha gente que puede parecer mulata y no lo es india. No, aquel que tenga los labios gruesos, la nariz ancha, el cabello rizado, sería mulato. Dicen, es que tenemos a personas así y son mestizos o también son indios, entonces no nos podemos valer por eso, solo por la fisonomía, ¿no? Y no podemos preguntar a nadie porque nadie va a saber quiénes son sus padres, ¿no? Porque muchas veces esto era por consenso. Yo sé que su papá de él fue tal, pero aquí cuando son expósitos no se sabe porque son niños a veces abandonados, pues no se sabe sus progenitores. Por lo tanto, en 1813 decide no cobrarles el tributo, punto, porque se desconoce su origen. Bien, también la población negra, pues estuvo en todos los sectores productivos, en todos, pero dominó en los obrajes. ¿Qué son los obrajes? Los talleres textiles. Y ahí, para finales del siglo XVII, se prohíbe la incorporación o el trabajo de los indios en los obrajes. Entonces, ¿quiénes quedan? Los mulatos. Y ellos van a ser los que van a trabajar, pues, en su mayoría, en estos espacios, ¿no? Son lugares cerrados, donde casi se volvían cárceles, donde todo el día están trabajando, donde la mayoría son hombres, y las ciudades con mayor obrajes van a ser Querétaro, Puebla y San Miguel de Allende, o San Miguel el Grande, ¿no? Entonces ahí vamos a tener, bueno, y y parte de lo que es Acámbaro, Celaya, ahí también van a haber algunos, pero sobre todo Querétaro. En otro lugar, otro espacio productivo serán los ingenios, estas haciendas azucareras, ¿no? Córdoba, ¿no? Cerca de Malinalco hubo otra hacienda, Izúcar de Matamoros, en el estado actual de Puebla,
Cuernavaca y Cuautla, ¿no? Y ahí vamos a encontrar mucha población que estuvo trabajando, población negra y mulata en los ingenios. Las haciendas en general, la arriería, el servicio doméstico. ¿Qué es el servicio doméstico? Todo el mundo decimos, es que los esclavos trabajaban en el servicio doméstico. Pero ahora el reto es definir qué es el servicio doméstico, porque muchas veces estos esclavos que les decimos servicio doméstico, va más, sus labores, sus tareas, van más allá del espacio doméstico. O sea, un reto ahora de los historiadores es definir realmente, hacer la tipología de lo que es el servicio doméstico, porque es la actividad más variable que tenían los esclavos, que abarcaba todo, desde mensajero, desde limpiar, todo, hasta esconder los secretos de la mujer, de la esclava, de la ama o del amo, ¿no? Todo, confidente, etc. Bueno, están en el comercio, son artesanos y por supuesto en la minería. Un reto, como hemos dicho, es pues, medir su contribución a la economía local y regional, es complicado, ¿no? Se puede hacer más en los obrajes y en los ingenios, porque ahí sí sabemos que es mayoría de población de color. Fíjense que dentro de las ingenios, trapiches, haciendas, los jesuitas van a ser uno de los grandes poseedores de estas haciendas y van a ser dentro de las órdenes religiosas, van a ser los que tengan mayor cantidad de esclavos en sus haciendas, ¿no? Ese es un mapa de nuestra compañera, colega Julieta Pineda Alillo, que me lo prestó para esta charla, y porque ella está trabajando en estos temas, y lo que estaba probando es que estos jesuitas compraban a estos esclavos, los mantenían en sus haciendas, los reproducían, ¿no? O sea, casi no vendían, y era una especie una hacienda que se reproducía su mano de obra solita. A cambio, aunque son esclavos, dentro de esta misma condición, reciben un buen trato. ¿Qué es un buen trato? No les falta la comida, la vestimenta y sobre todo, evidentemente, la atención religiosa, ¿no? Pero al final son esclavos y trabajan para las haciendas jesuitas. Y tenemos, obviamente, en Xochimancas, bueno, obviamente también en Tepozotlán hubo una hacienda. Entonces, siempre pensamos a los jesuitas en otro contexto, en el educativo, muy bien, por supuesto que sí tienen ahí un gran legado, pero también, como otras órdenes, tuvieron sus haciendas con las cuales mantenían sus propiedades, y en esas propiedades también había esclavos. ¿Cómo se hicieron esos? Bueno, ellos fueron adquiriendo diversas propiedades, a veces por donativos. Los jesuitas tuvieron una virtud que es tener unas buenas relaciones con la élite, sobre todo por el prestigio de sus colegios, ¿no? De su educación. Entonces, fueron comprando algunas haciendas y a su vez ellos las manejaban, pero compraban esclavos como trabajadores, ¿no? Pero los cuidaban bien y les duraban mucho tiempo. O sea, los historiadores que han trabajado esta temática muestran que estos esclavos son menos maltratados. No hay esclavos huidos. En otras haciendas están huyendo siempre. Son esclavos cimarrones, ¿no? Es que se van. Acá casi no. ¿Por qué? Porque los mantienen bien con su, digamos, son esclavos, vamos, ¿no? Pero les dan lo necesario. Y tampoco los venden. Es muy raro que vendan. Y cuando llegan a vender es porque de plano el esclavo es muy problemático. Pero si no, no. Llegan a comprar mujeres para mantener el equilibrio poblacional. O sea, ¿cómo vamos a reproducirlos? Ahora tenemos más hombres, necesitamos mujeres, ¿no? Bueno, otra de las temáticas o ventanas por las cuales podemos mirar a la población de origen africano son las transgresiones al orden social y moral, ¿no? Ustedes saben que el Santo Oficio de la Inquisición pues llegó a, bueno, tenía dentro de su jurisdicción para poder juzgar a los españoles, a los mestizos, a los españoles americanos y a los negros y mulatos. Quedan exentos del Santo Oficio los indios, ¿no? Entonces, entre los delitos que vemos que ellos están muy presentes es la blasfemia, la hechicería, la bigamia, bueno, curanderas y las herejías en general. Tenemos desde temáticas como los bailes prohibidos, el consumo del alcohol, los juegos y las diversiones. Ahí los vamos a encontrar
cometiendo estas faltas a la moral, y nos vamos a dar una idea de sus condiciones de vida, de sus historias de vida, sus edades, sus relaciones y sus prácticas sociales, pero también su imaginario cultural, ¿no? Por ejemplo, una blasfemia del siglo XVII, la neta Teresa le dijo a dos funcionarios del tribunal inquisitorial que todos los inquisidores y sus oficiales le besaban a ella y a su amo en el ojo del culo, lo cual dijo dos veces con mucha desvergüenza al momento que ponía las manos detrás. Estos inquisidores llevaban un preso a la Ciudad de México, venían de Puebla, entonces pasan por una hacienda, ven a un indio gañán y le dicen, oye, queremos que nos ayudes a llevar este preso a la Ciudad de México. No, no, yo no puedo, tienen que preguntarle a los amos de la hacienda, a los dueños de la hacienda. Se acerca la neta Teresa y les dice, él no va, y le dice, es que somos funcionarios del Santo Oficio, y es cuando ella dice esto, ¿no? Pues todos los inquisidores y sus oficiales, bla, 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 bla. Más allá de esto, lo que nos habla es que las mujeres, en este caso mulatas, no solo blasfemaban como como las españolas, sino también usan su cuerpo. El hecho que ella haya dicho y que haya puesto las manos detrás es una otra forma de expresar su propia blasfemia, y eso solamente lo hacían las mujeres, ¿no? Otro ejemplo es el mulato Ramón Marín expresó en 2 ocasiones, esto es documentación de la época, que la Virgen Santísima era una puta y que renegaba de Dios y de la Virgen y de todo el poder de la Santísima Trinidad y Jesús Nazareno. Y además dijo a los presentes en el obraje, esto es un obraje, que en los pies, a donde tenía los brillos, de una parte tenía el demonio y de la otra la Virgen, y que se lo querían ver, que llamasen a cualquiera de los dos, o sea, al demonio o a la Virgen, ¿no? Aunque después mencionó que si lo dejaban embestir con dicho mulato, con otro mulato blanco, se volvía a Dios. Este personaje, el mulato Ramón Marín, se quería pelear con otro mulato, ya tenían muchas discordias en este obraje, y es por eso que reacciona, hace una especie de berrinche, por así decirlo, y hay que tomar en cuenta que en estas sociedades solo existe o Dios o el diablo, ¿no? Por así decirlo. Solo hay 2 explicaciones, ¿no? O Dios o los seres sobrenaturales, ¿no? Entonces, o me ayuda a Dios o me ayuda el diablo, ¿no? O pido a Dios o blasfemo. Es así, ¿no? Y ellos van a estar cayendo mucho. Pero también tenemos las prácticas lúdicas, curiosas, folclóricas, si queremos llamarlo, ¿no? Esto es muy, muy interesante. En 1743, en San Miguel el Grande, hoy San Miguel de Allende, se denuncia la práctica de un fandango ante la Inquisición, ¿no? Uno de los testigos narró el hecho de la siguiente manera. Estaba dicha María Guzmana, que aquí se me olvidó decir, es loba, de calidad loba, con otra mujer que la acompañaba el día jueves santo en la tarde. Y metiéndolos adentro de su casa 2 hombres, cerraron la puerta y comenzaron las 2 a bailar con tal encanto y arte del demonio, que siendo ellas solo 2, se les hicieron 10 mujeres. Las que en cueros, su modo de bailar era pegar los pies en las vigas, como estas que tenemos aquí, y dar de brincos por todo el cuarto, durando dicho baile hasta como las 4 de la tarde, habiendo comenzado después de mediodía. Aquí yo siempre cuando pongo este ejemplo, sí les pido que seamos mal pensados, ¿no? Y sobre todo en esto, si eran 2 mujeres y les parecieron 10, ¿por qué? ¿No? Y aquí sí como que, ¿cómo es que son 2 y parecen 10? Lo que a mí se me ocurre es que estaban bailando y utilizando todas sus extremidades, ¿no? Brincando, moviendo brazos, pies, ¿no? Y es la única forma en que estas personas, los testigos, dicen que eran 2, pero por la forma en cómo se están moviendo, parecen 10 y están girando así, bla, bla. Además, brincando sobre una viga en un espacio cerrado. Si hay vigas y hay un espacio cerrado y están, dice ahí, en arte de demonio, siendo ya solo, bueno, en algún momento dice que están en cueros, o sea que no tienen zapatos, quiere decir que también hay ritmo, ¿sí me entienden? O sea, hay viga como aquí, hay madera, está cerrado, empiezan a zapatear, hay ritmo también. Es un poco de lo que se ha mencionado de las poblaciones de origen africano, es decir, el baile y el ritmo. No estoy diciendo con esto que sea
solo un aporte de ellos, porque eso es muy difícil de descifrar, de señalar, ¿no? Yo pienso que es casi imposible, por supuesto, habrá a lo mejor colegas que digan que no, decir, esto que ven aquí es africano, y esto es indígena, y esto es español, bla, bla, ¿no? Y digo esto porque al final los aportes de la población mulata y negra sí son aportes de ellos, sí son aportes de su origen, pero también en interacción con su sociedad, con su territorio, con la flora, con la fauna que había ahí. Y cuando digo con sus sociedades, con la cultura también indígena, con los conocimientos de la herbolaria, ¿no? Entonces, por eso decir esto es africano, ¿es aporte de la población mulata y negra? Sí, eso sí, ¿no? Bueno, esa es una expresión muy interesante, lo del fandango, ahí se los dejo, que esto es en el Bajío, pensaríamos siempre el fandango, otro estereotipo, en Veracruz, ¿no? O tal vez otro tipo de expresión como los guapangos en la Huasteca, pero este es un baile en espacios cerrados sobre vigas brincando, ¿no? Bueno, también debido a su condición de esclavos o de un trabajo forzado, muchas veces ellos recurrían al pacto con el diablo, ¿no? Pactos o blasfemias con el diablo. Entonces tenemos a Nicolás Frías, negro, estaba preso en el obraje y había dicho, creyendo en Dios, nuestro Señor pasaba muchos trabajos y que ya no quería creer en Dios, sino en el demonio de quien esperaba que la había de sacar de aquellos trabajos y que renegaba de Dios, ¿no? Esta es la dicotomía del pensamiento de la mayoría de la población, ¿no? El bien o el mal se explica por una cuestión sobrenatural, Dios o el diablo. Hay más seres, ¿no? Hay más divinidades y hay más seres sobrenaturales, pero digamos ellos dominan, ¿no? Pascual Anetra, recibiendo los dos primeros azotes, renegó de Dios y de sus santos. Entonces su amo le replicó, ¿qué dices, perra? Y ella respondió, no, señor, sino que se me apareció el demonio Prieto, ¿no? Ahí está el imaginario del demonio y del diablo, que tiene que ser Prieto. El mulato Felipe, estando un día en la casa de juego, habiendo perdido 2 o 3, ganó uno y al tirar el dinero con la mano encima de la mesa, así dijo, alabo a los diablos, ¿no? Tira esto y para que le tenga suerte, alabo a los diablos, ¿no? Es otra forma de expresiones culturales de esta época y que creo que todavía se puede hacer, ahora dirán otra cosa, ¿no? Y que se hacía en este caso en los juegos de suertes, ¿no? Fíjense que en Oaxaca hubo un proceso contra un mulato, Miguel de la Flor, y en este proceso inquisitorial él dibujó al diablo. Eso está en Inquisición. Entonces también tenemos digamos, la figura, ¿no? Las reconstrucciones de lo que para un mulato en Oaxaca en 1662 es el diablo. Esto es muy, muy interesante, ¿no? Eso se encuentra también, repito, en la documentación del Santo Oficio de la Inquisición. Bueno, hasta aquí llego con el Santo Oficio de la Inquisición y ahora nos pasamos a la vida religiosa. Digamos que nos vamos de las desviaciones religiosas a la vida ahora sí permitida, ¿no? Dentro de la iglesia. Bueno, tenemos que dentro de la vida religiosa pues están las fiestas, las procesiones, los cultos, la iconografía, los impresos a las devociones, etc., etc. Voy a empezar con un ejemplo de una cofradía de San Miguel el Grande, hoy San Miguel de Allende, que va a ser la descripción del altar, cómo estaba el altar en el siglo XVIII de un santo negrito que es San Benito de Palermo, ¿no? ¿Cómo se nos dice que estaba esto, ¿no? Bueno, primero decir, él es San Benito de Palermo. Estos dos litografías son del siglo XVIII. La primera no es cierto, son de principios del siglo XIX, perdón. La primera, la del lado de ustedes, del lado derecho, está en una geografía que se imprime en 1810 en México, la geografía de San Benito de Palermo. Y la del lado izquierdo está en el libro de la cofradía de San Benito de Palermo en el archivo franciscano de Celaya, ¿no? Bueno, ¿cómo es la descripción de este altar? De una cofradía fundada por negros y mulatos, ¿no? Que tiene como advocación principal a un santo de color. ¿Cómo es su altar? En él se hallaba un Cristo con corona y clavos de plata y un cendal blanco. A los pies del Señor crucificado se encontraba una imagen de Nuestra Señora de los Dolores.
es decir, unas imágenes de la pasión de Cristo, de 3/4 con resplandor y daga de plata, vestido de raso encarnado, manto azul con punta de oro y cíngulo de tela. El santo original, o sea, San Benito de Palermo, tenía un Cristo en la mano, su diadema y corazón de plata, cubiertos por una vidriera. Junto al franciscano negro se encontraba una escultura de Santa Efigenia, es otra santa africana. Tenía puesto un hábito con su diadema de plata y también un Cristo en la mano. Es decir, que en este altar ya tenemos dos devociones de color. En los extremos de las devociones hallaban unos candeleros y en la pared colgaban 5 cuadros, uno de San Miguel y otros ángeles que tenían de alto vara y media. Y en 1776 se agregará un San Antonio chiquito de plata. La imagen de Santa Efigenia permaneció en el altar franciscano hasta el año 1847. Después no sabemos qué pasa, desaparece. La imagen de San Benito de Palermo sigue hoy día en la iglesia franciscana de San Miguel Allende. Si ustedes van, ahí está el primer retablo del lado izquierdo, ahí está San Benito de Palermo. Esto es su altar. Tenemos a un Cristo, tenemos Nuestra Señora de los Dolores, pero tenemos a dos santos negros, San Benito de Palermo y Santa Efigenia. Es decir, no solo la iglesia buscó cohesionarlos a través de grupos devocionales, a través de cofradías, sino también buscó las identidades, que se identificaran con la devoción, y el principal elemento, bueno, digamos que hubo dos elementos, es el color de la piel, la identidad cromática, digámoslo así, y el origen geográfico, África, ¿no? Bueno, voy a mencionar dónde hubo estas cofradías de este santo, San Benito de Palermo, primer santo negro canonizado por la Iglesia Católica, en 1807. Pero él vive hasta 1589, muere en Palermo, y 10 años después ya tiene su primer cofradía en 1599 en el convento Santa María la Redonda en la Ciudad de México. En 1611 ya sabemos que está en el convento de San Francisco en Puebla, Los Ángeles. En 1636 también en el convento de San Francisco, porque es un santo franciscano, en la Nueva Veracruz. En 1637 ya tiene su cofradía en Santiago de Querétaro, y en 1646 ya también en el convento de San Antonio en San Miguel el Grande. Si lo mapeamos, la pregunta vuelve a tomar sentido. ¿Y dónde están los metros de la costa? O sea, no hay costa más que Veracruz, ¿sí me entienden? Ya vimos a los tributarios que estaban en las minas y Guadalajara, y bueno, y Valladolid. Ahora veamos a las cofradías y las devociones de color, y sí está en la costa de Veracruz, pero no es la costa lo que domina. ¿Y hacia dónde va este caminito? Pues va hacia el Camino de la Plata. Veracruz, Puebla, Ciudad de México, Santiago de Querétaro, San Miguel, va para allá, ¿no? Es decir, otra vez las minas. Bueno, también hay que decir que están las dos ciudades más importantes, México y Puebla, y van a estar las dos ciudades, o dos, una es ciudad y la otra es villa, pero las principales con obrajes, Querétaro y San Miguel el Grande. O sea, todo va muy, muy ligado, ¿no? Y también, por supuesto, una presencia franciscana importante. Finalmente, con respecto a San Benito, hablemos de los devocionarios. Fíjense que el primer libro a San Benito de Palermo publicado en España, en Madrid, es de 1702. 8 años después, se publica ya en 1710 en la Ciudad de México, y lo manda a patrocinar la cofradía de dicho glorioso santo, fundada en el convento grande de San Francisco de México, ¿no? Es decir, que el primer impreso en Nueva España a este santo de color es en 1710, y casi diría que en América, pero me puedo equivocar. ¿Era moro o era africano? Ninguno de los dos. Él nace en Sicilia, pero se le llega a decir el moro, se le llega a decir así el moro, San Benito de Palermo moro, pero no es ni moro ni es africano. Ajá. Claro, sí, 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 pero para ese momento, digamos, ya es parte de la monarquía española, pero se le sigue, se hace la relación de una persona de color con lo moro, ¿no? Pero no, él no es moro, ni tampoco sus padres, pero su padre sí es esclavo, él sí es africano, solo él, su madre no.
Pero él no es africano, por eso después se va a incorporar Ifigenia, porque ella sí va a ser africana, ¿no? Sí, no. Bueno, fíjense que la mayoría de los libros de devoción a este santo de color negro fueron impresos en Nueva España, en México y Puebla. Estamos en una sociedad donde el libro que domina, ustedes lo saben, es el libro extranjero. Y sin embargo, dentro de los devocionarios, aquí va a haber pocos devocionarios extranjeros españoles, sí va a haber, pero es pocos, y lo que va a dominar son la edición de imprentas locales a este santo. El mayor número se publicó en la década de 1800 a 1809, se publicaron 5. ¿Por qué en esta década, si aparentemente la población, siempre se nos ha dicho, ya para esa época ya no había metros, y ya vimos que antes de la independencia había muchos en Zacatecas, Valladolid, Guadalajara, etc. Pero no, tampoco es esa explicación. La explicación de que se haya impreso, aparecido, publicado 5 novenas a este santo en esta década de 1800 a 1809 es que es la promoción, la apertura y la celebración de su canonización en 1807. O sea, se está preparando su canonización y entonces se imprimen estos libros devocionales que algunos están en México, otros están en la Biblioteca Nacional de Chile, otros en Austin, Texas, en fin, hay otros en la Biblioteca Franciscana de Cholula, ¿no? Bueno, paso rápidamente a la otra devoción. Esta es, seguramente algunos ya la conocen, Ifigenia. Esta representación es nuevo hispana de principios del siglo XIX. Aquí agradezco a la doctora María Elisa Velázquez que me pasó esta imagen. ¿Quién es Ifigenia? Bueno, ella es del año 46 después de Cristo. Bueno, de hecho muere en el año 46 después de Cristo. Está en la historia de San Mateo, cuando San Mateo va a evangelizar África, específicamente la región de Etiopía. San Mateo va a evangelizar y encuentra la resistencia de este reino, y dentro del reino, la única que se acepta convertirse al cristianismo es la princesa Ifigenia. Pero en este contexto, en esta leyenda, ¿no?, se dice que el trono es usurpado, quitan del poder al padre de Ifigenia, llega a su tío, Hitarco, y luego él quiere quemar el convento que a su vez Ifigenia estaba fundando con unas mujeres, con otras monjas, pero por obra del Espíritu Santo, otros relatos dirán que por obra de San Mateo se apaga el fuego, se salva Ifigenia, logran fundar el convento, y por eso aparece la corona en el piso, porque es el símbolo de renuncia a su condición de princesa. Por eso aparece el convento atrás en llamas también, ¿no? Esto es, repito, relatos, pero siempre va a aparecer junto a ella San Mateo, y de hecho su celebración será el día de San Mateo. Fíjense que tenemos una cuestión muy, muy curiosa. Primero voy a decir que el primer devocionario es de 1672 y está aquí. No sé en qué parte, eso sí no sé, pero aquí en esta biblioteca lo tenemos. Yo diría que es de América. Les voy a contar algo. Hasta hace 10 años, la historiografía lusitana, brasileña y portuguesa, decía que el primer libro a Ifigenia impreso se imprimió en Lisboa en 1735, los carmelitas, y es el que está en rojo. Todo el mundo decía eso. Y tenían razón los lusitanos, ¿saben por qué? Porque nadie dentro de la América española había trabajado a Ifigenia. Ni los peruanos, ni los chilenos, etc. La habían trabajado desde el siglo XX, ¿no?, pero no en la época colonial, básicamente porque hay pocas fuentes, no por otra cosa. Todos los historiadores lusitanos no es que estuvieran equivocados, es que lo que leían de literatura sobre la América española no encontraban ningún registro. Decían, Ifigenia no tuvo culto en la América española, solo en Brasil y en Portugal. Y ustedes van a Brasil y hay cantidad de Ifigenias y de San Benito de Palermos y de San Elesban, otro santo de color, etc. ¿no? Actualmente sigue teniendo su devoción. Y nos quedamos con esa idea de que fueron los carmelitas, y fue la primer impreso fue pues en Lisboa, pero que realmente iba dedicado o iba para que se promocionara en Brasil con los esclavos. Resulta que no, que primero, el primer impreso, casi diría yo que en América, es en Nueva España, en 1672, la primera monja de Cristo y hermoso lunar del cielo. ¿Por qué primera monja de Cristo? Bueno, ya lo vimos, ¿no? Se convierte al cristianismo en el año 46, según la leyenda.
Emperatriz de Etiopía, imprenta y reimpresa de México, pero la primera edición es de 1672, está aquí, se puede consultar en línea sin problema, ustedes la buscan, bueno, también supongo que en Microfilm, ¿no? Pero es siglo XVII, su culto va a ser siglo XVIII, pero aquí ya aparece en 1672. Después tenemos Juan Fausto de Oca, septenario en honra. Bueno, perdón, siempre hay que agradecer esto, ¿no? Quiero decirles que la primera monja de Cristo, este título, yo lo encontré en el inventario de libros de San Miguel, del convento San Miguel el Grande, donde hubo esta cofradía, pero nunca había encontrado este libro, de primer monja de Cristo, la primera monja de Cristo. Lo busqué en Chile, porque ahí está, la Biblioteca Nacional tiene Chile tiene una colección importante de devocionarios novohispanos, lo busqué en Estados Unidos, en Alemania, donde quieran. Y un día una historiadora muy reconocida, Asunción Labrín, me dice, oye, ¿ya sabías que en Carso está este libro? Y yo dije, busqué en todos lados, menos en Carso, ¿no? Pues bueno, así pasa. Y luego yo vengo aquí a la biblioteca, pero es que había buscado por Ifigenia o Efigenia, y resulta que acá, en el registro, nada más está la primera monja de Cristo y hermoso lunar del cielo, así aparece el título, por eso no la había encontrado, ¿no? Entonces esta colega dijo, como sabe que trabajo el tema, y fue así como me enteré que en este lugar está, ¿no? Bueno, en fin. Luego tenemos otra novena en honra de la esclarecida Virgen Emperatriz de Etiopía, Santa Ifigenia, de 1730, se reimprime en 1748, y luego los libros que se publican en Lisboa, que están en la Biblioteca Nacional de Madrid, que están en Portugal, están en todos lados porque ha tenido una gran difusión, ¿no? Son de 1735, y para el Esbao, otro santo negro de 1738, santos carmelitas, son la orden carmelita la que le va a dar la promoción. Y bueno, finalmente otra novena de 1784, ya no le sigo para continuar. Estas son las portadas, estas son también las imágenes, ¿no? Todavía no incorporo la que encontré acá porque eso tiene apenas un par de meses, ¿no? Y si ustedes van a la iglesia del Carmen en Cádiz, van a encontrar a Ifigenia en unos retablos, ahí sigue. Si van a Antequera, también en Andalucía, que es una ciudad preciosa con unas iglesias hermosas, también la van a encontrar en la iglesia del Carmen, porque repito, son los carmelitas las que la están promocionando, ¿no? Ahí la tienen aquí. Ya no está, hay muy pocos testimonios para México. Yo la he encontrado nada más ahora mismo en Oaxaca, en la Sierra Juárez, en una iglesia de San Mateo Capulalpan, en plena sierra, ¿no? Y la he encontrado en San Cristóbal de las Casas. En lugares donde el estereotipo nos dice, ahí no hubo negros, ahí no busquemos. Pero ahí las encontré. ¿Por qué la encuentro en Oaxaca? Quiero pensar que no es por población africana, sino porque la iglesia está dedicada a San Mateo. Recuerden que Ifigenia está dentro de la historia de San Mateo de la evangelización a África, por eso la encuentro ahí. Rápidamente, las cofradías donde hubo culto a Ifigenia estaban en Convento de la Merced en Ciudad de México desde 1570, San Juan de Dios en Toluca, también en el Convento Franciscano de San Miguel, de México, en San Miguel el Grande, en Sombrerete, Zacatecas, Querétaro y Colima. Quiero que le pongan atención a las dos tablas que dice fundación, que se refiere a la fundación de la cofradía, y al culto a Ifigenia. Es decir, ya la cofradía se funda, estas cofradías son fundadas por negros, morenos o mulatos, pero eso, Ifigenia muchas veces se va a incorporar después. Por ejemplo, en la tercera columna, o bueno, sí, tercer renglón, por así decirlo, tenemos en México la iglesia de San Francisco, la coronación de Cristo de San Benito Palermo, que se fundó en 1599, y Ifigenia va a aparecer 100 años después, ¿no? Lo mismo abajo, la de San Miguel el Grande, la cofradía se funda en 1646, Ifigenia va a aparecer hasta 1700. Si se fijan, su culto es siglo XVIII. Otra vez, los negros no solo están en la costa, ya los vimos en el mapa, ahí se ve dónde están las costas. Ni siquiera Colima, digo, está cerca la costa, pero tampoco es costa, ¿no? Otra vez son las minas. No hemos puesto atención ahí a estos territorios y tenemos que poner, cuando siempre, ¿dónde están siempre nos preguntan, pero ya no hay negros, ¿dónde están? Bueno, pues sí, ya sé fenotípicamente, pero si seguimos buscando en estos territorios, y ya no tanto en los de siempre, vamos a encontrar más elementos, seguramente, ¿no? Bueno, pasamos a la población, ¿no? ¿Cómo medir a esta población? Bueno, existen ya para el siglo XVIII, sobre todo, patrones eclesiásticos, militares,
las listas de tributarios que ya vimos, relaciones de viajeros, relaciones eclesiásticos y por supuesto los registros de bautizos, cómo se puede, digamos, contabilizar a esta población. Un problema es sus clasificaciones sociales o sociorraciales. Hay que ubicarlas en contextos precisos. Voy a poner el ejemplo de Querétaro. El color de las castas, digamos, ¿no? ¿Por qué a veces son negros? ¿Por qué mulatos? ¿Por qué pardos? Fíjense que muchas veces, primero romper otro mito, ¿sí? Porque ya me lo han dicho. Es que dicen, porque siempre es así se empiezan los mitos, dicen que el funcionario o el párroco tenía una pintura de castas y entonces veía al niño y decía, no, es pardo, ¿no? No, este es lobo, ¿no? Porque, no, eso nunca existió, ¿no? Eso no fue tal, es decir, nunca hubo una pintura de castas en estos espacios, y menos para esa función, ¿no? Sí fue una cuestión subjetiva, muchas veces, del funcionario eclesiástico o, digamos, del ámbito civil. Tenemos las cifras para un padrón eclesiástico de 1777 que la corona manda hacer a todos sus territorios, ¿no? Santiago de Querétaro, hoy Querétaro, hoy igual se sigue llamando Santiago de Querétaro, pues tenemos que ser una población con mayoría española, 8,200 españoles para el año 1777. Indios, 6,471, mestizos, 5,635 y mulatos, 3,613. Minoría, mulatos, 3,000, ¿no? Minoría, pero tampoco tanto, o sea, sí, no es tan abismal la diferencia. Es decir, un 15% de mulatos, un 34% de españoles, sí, más del doble, 23 mestizos y casi también el doble de indios. Muy bien. ¿Cómo midió el cura? ¿Cómo nos contó el cura? ¿Qué clasificaciones dijo? Bueno, solo usó 4 variables, aquí las tenemos. O sea, el cura dijo, yo solo voy a contar bajo 4 variables. Españoles, ahí los tenemos, indios, mestizos y mulatos, punto. Oiga, pero no encontró usted pardos, no encontró usted coyotes, lobos. No, yo solo, por una cuestión administrativa, tal cual, solo mulatos, mestizos, indios y españoles. ¿Qué pasó en otros territorios en ese mismo año? Pues, por ejemplo, México se usaron solo 3 categorías, españoles, castas e indios. Una población mucho más numerosa, implicaba más trabajo, y dijo el cura, vamos a aligerar el trabajo, pongamos castas. Es decir, que mestizos y mulatos están en castas. Pero ¿qué hizo el de Jalapa? Él dijo, no, aquí sí hay, aparentemente se puede hacer, o no sabemos si eso fue lo que dijo, pero él utilizó 6 categorías. Españoles, mestizos, pardos, castizos, negro, indios. Pregunta, ¿ya no había negros en Querétaro ni en Ciudad de México? Es que es una construcción social. Sí las había, pero es una construcción social que tiene que ver mucho con la administración o la administración pública, con el conteo que haga un cura o haga un conteo militar, ¿no? Que haga un funcionario civil, depende. Entonces, sí los hay. Si nos vamos a bautizos y a matrimonios, ahí van a aparecer. Pero si nos vamos a estos censos generales que son muy ricos en información, dependerá mucho de quién hizo la relación de la población. Entonces, como vemos, como un solo año, 1777, en 3 territorios se usaron variables distintas. Entonces uno dirá, entonces, pardos no hubo en México ni hubo en Querétaro. Sí los hubo, pero digamos que la forma en cómo los clasificó el cura fueron distintas, por eso aquí tiene que ver mucho la subjetividad, ¿no? Pasamos a las pinturas de castas, que aquí también hay muchos mitos. Decir que las pinturas de castas responde a este espíritu de la ilustración, de clasificar, ¿no? De clasificar todo, de mostrar la riqueza a la corona española de la flora, de las frutas, de la abundancia, de las personas, por supuesto, de las telas, ¿no? Pero se ha pensado que estas clasificaciones sociales que aparecen en las castas, ¿no? Tente en el aire, salta para atrás, se usaban en la vida cotidiana o se usaron. Esas clasificaciones no existieron nunca, solo son invenciones, digamos, del espíritu ilustrado, no existieron estas. Pero lo que sí nos sirve la pintura de castas es como un reflejo de la historia, de la vida cotidiana.
O sea, aquí vemos a un negro miliciano. Sí hubo milicias, ¿no? Bueno, ya sabemos que están en las milicias ellos. Casi siempre vamos a encontrar a la mujer india en contacto con los productos naturales de la región, es decir, con el maíz. Nunca vamos a ver a una mulata en contacto con el maíz, es decir, haciendo tortillas. Siempre va a ser los naturales con los productos de la región, es decir, con, en este caso, el maíz. Entonces, por eso tenemos a esta mujer eh, india haciendo tortillas, ¿no? El hombre negro, digamos, está trabajando ahí y esto nos da la connotación, digámoslo así, de que, bueno, la percepción, perdón, de que en el espacio doméstico se trabaja, se duerme, se come, es todo a la vez, ¿no? Pero además, hasta atrás, vienen un árbol, unas plantas y se ven unas letritas. Eso es el espíritu de clasificar todo. No solo te está mostrando a la gente, sino también la flora y sus términos científicos, porque esto muchas veces iba para la corona española. Bueno, con quien sí va a aparecer en contacto, con qué producto va a aparecer mucho en contacto o en relación a la población de color, es con el chocolate. Tanto en pintura como en los registros inquisitoriales, será un elemento donde siempre la letra va a aparecer representada. De hecho, hasta hay representaciones donde con el molinillo con que se bate el chocolate, lo utilizan para defenderse, se dice, del posible abuso del amo que entra a la cocina un poco a coquetear con sus esclavas. Es un poco las interpretaciones que han recibido esto. Pero una interpretación que se ha exagerado es que la negra no se dejaba y que, a diferencia de la India, ellas sí, las mulatas son más rebeldes. Me parece que esto no es así. Estas representaciones, de hecho, han existido desde la Edad Media y también hay otras del siglo XIX donde sí las indias también aparecen en este tipo de riñas. Esa es parte natural de los humanos, no es particular, me parece, de la población de color, ¿no? Aquí está el ejemplo, ¿no? O sea, en representaciones de riñas siempre ha habido y pienso que la seguirá habiendo, ¿no? Entonces, no es una condición específica de la población de las mujeres de color. Lo que sí saben que es muy importante y que aparece mucho en las pinturas de castas es la venta del pulque y siempre lo está vendiendo una mujer de color, una mujer mulata, castiza, a veces negra, etc., etc., ¿no? De albarazado y mulata sale barcina. No existe en la documentación albarazado, tampoco barcina. Mulata sí. Tenemos que el pulque se vende en las esquinas de las calles, afuera, a espacios abiertos. ¿Y qué mejor atractivo para la venta del pulque, es decir, del alcohol, que una mujer? Y además no puede faltar la música. Si se fijan, la música está presente ahí. Y la niña, pues no pensemos en la infancia como esta infancia hoy, que los niños se tienen que dedicar a jugar y esa es su actividad. Cuando ya estos niños se pueden valer por sí mismos, trabajan y ayudan en los menesteres de la vida cotidiana. Acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Es decir, hace falta un trabajo sobre las mujeres que se dedican a la venta del pulque en la Ciudad de México o en la Ciudad de Puebla, etc., etc., ¿no? Pero todo esto para decir que las pinturas de castas, si bien son engañosas en su terminología, porque no se utilizan en la vida cotidiana de esa época, no lo son en los oficios, en lo que están desempeñando. También son engañosas en estas representaciones armoniosas, evidentemente, salvo la que les enseñé donde están pegándole, todas son como con una semblantes de cariño, de amor, de mucho respeto. Evidentemente son solo eso, representaciones, y también las telas, ¿no? Hay un color, un detalle en la tela, en los tejidos, que evidentemente esta mulata en la vida real no usaba estos vestidos, pero lo que sí es, me parece a mí, muy real, son los distintos oficios o actividades a las que ellos se están dedicando, ¿no? La venta del pescado, la niña como se ve ya participa, pero a mí lo que me gusta de esta pintura no es tanto la primera escena, sino la que está al fondo. Tenemos a un barbero, ¿no? Que también es de color, ¿no?
Y fíjense que muchos sandradores, barberos y hasta llegó a haber cirujanos mulatos. Están en todas las actividades. Por supuesto, aquí es un taller textil, no es un obraje, es un taller textil casero, pero también nos da la idea nos recuerda a los obrajes. Otra vez, la niña no está jugando, ¿no? Está trabajando. Esto de genizara nunca existió, chino e india sí. Y otra vez, la música, la guitarra, ¿no? Ahí está presente dentro de lo que se puede, digamos, como adjudicar a su cultura. ¿Hasta qué punto es también parte de los estereotipos que se fueron construyendo? Seguramente es parte de, no todos los cubanos tienen que saber bailar, ¿no? Cuando uno ve a un cubano, oye, tú seguramente bailas muy bien. No, entonces son parte, no todos los negros de esa época tenían que bailar y cantar y tocar la guitarra, pero la pintura de castas también ha ayudado a, digamos, a seguir promoviendo ciertos estereotipos porque ahí aparece siempre la música. Pero bueno, uno de los oficios que también están muy presentes entre los mulatos son los zapateros, ¿no? Entre otros, ¿no? De indio y mestiza produce coyote. Estas tres categorías sí se utilizaron para la época, sí aparecen en la documentación, indio, mestiza y coyote, también lobo. Finalmente, tenemos esta pintura de Albina y Español nace Tornatrás. Bueno, Albina nunca nos apareció en la documentación y Tornatrás menos, ¿no? Por eso les digo que esto es lo que no hay que hacerle caso a estas pinturas. Pero ¿qué creen? Que este niño esclavo, quizá esclavo, mulato, bueno, de color, que es ayudante de un pintor, ¿no? Tenemos pintores mulatos. Además del ya famoso Juan Correa, hubo otros, ¿no? Aquí se presentó hace unos meses o quizá ya un año un libro sobre un pintor poblano y que era mulato, ¿no? Y hay otros investigadores que han estado encontrando. Un historiador en Sevilla hizo un libro sobre los esclavos de los pintores, ¿no? Y él se preguntaba esto. ¿Un esclavo de un pintor solo reproducía mecánicamente lo que le decía su amo o llegó a él, como esclavo, a crear su propia pintura? ¿No? Y él corrobora que hay casos donde el esclavo, cuando obtiene su libertad, se sigue dedicando a la actividad de pintar, a ser pintor, y son muy, muy buenos. Es decir, sí hubo muchos mulatos, bueno, muchos no, hubo mulatos o población de color que se dedicó a la pintura, que empezaron asistiendo o como esclavos de pintores, pero que también no podemos solo pensar que solo reproducían un molde, que solo ayudaban a preparar la pintura, sino que también tuvieron creatividad y ellos mismos pintaron sus propias creaciones. ¿Cómo llegó este historiador sevillano, Luis Méndez, así se llama, a esta conclusión? Uno de los caminos es a través de los testamentos. Resulta que encontró testamentos de estos pintores que no solo le dejaban dinero a su esclavo, sino le dejaban todo el taller de pintura, todo el inventario de lo que le están dejando, que es para seguirse dedicando a la pintura, y además le dejaban la libertad. Por lo tanto, este personaje que antes era esclavo, a la muerte de su amo, no solo recobra su libertad, sino hereda todo el capital, ¿no? Para poder seguirse dedicando a esto, y además seguramente también heredaba toda lo que sería la cartera de clientes, ¿no? Por así decirlo, de su amo. Seguramente eso también pasó. ¿Por qué no pensarlo si las pinturas de casta sí nos están refiriendo a oficios o actividades que los negros y mulatos sí desempeñaron, y por qué no pensar que también en la pintura estuvieron presentes? Repito, Juan Correa es como el fenómeno que eclipsa a todos los pintores de color, ¿no? Porque fue el más destacado, pero hubo otros, tenemos que pensar que hubo otros no tan protagonistas, quizá no tan importantes, y que estuvieron en esta actividad. Siempre digo, si quieres encontrar a un mulato platero, a un mulato cirujano, a un mulato en algún colegio, a un mulato en desastre, no busques solo a través de la población mulata, sino vete a los oficios desastre, al gremio de desastres, y ahí los vas a encontrar.
No los vas a encontrar como Juan Pérez Sastre, mulato, no, Juan Pérez Sastre. Pero tienes que entonces buscar a cada uno de estos sastres su origen socioétnico como, o sociorracial, y seguramente cuando vayas a buscarlos en matrimonios o en bautizos, va a aparecer su calidad. Lo que pasa que como historiadores tenemos una limitante. Las fuentes muchas veces no te dicen la calidad étnica. O sea, te dicen el oficio y el nombre, la edad. Y si es muy bueno en esto, su especialidad es esto, bla, bla, bla. Pero no te dicen la calidad étnica. Entonces decimos, el gremio de plateros, bla, bla, el gremio de sastres, el gremio de zapateros, bla, bla, se componía de tantas personas, vivían en este lugar. Pero el documento no te da la calidad étnica. Si empezamos a buscar, a combinar la información de sacar el inventario de nombres de estas personas y buscarlos en matrimonios y bautizos, estoy seguro que un buen porcentaje son mulatos. Ya se ha hecho, pero no se ha hecho con todos los casos, sino con algunas muestras y se ha encontrado. Tenemos cantores en la Catedral de Puebla y en la Catedral de México, cantores mulatos que han encontrado investigadores recientemente. Y seguramente si siguen buscando encontrarán, ¿no?, en otras catedrales a estos personajes. Finalmente, decir que la historia de estas poblaciones en la Nueva España, por así decirlo, pues termina, vamos a decirlo así, con los procesos de la abolición de la esclavitud, sobre todo, ¿no? Las formas de obtener la libertad y los decretos de abolición ya por estados, es decir, ya en el México independiente, ¿no? La abolición de la esclavitud, ustedes saben que por lo menos los pronunciamientos se dan con Miguel Hidalgo y después paulatinamente se irán aplicando en las diferentes regiones. Ya desde antes había procesos para obtener la libertad, que era a través de testamentos o comprando su propia libertad, el esclavo o sus familiares del esclavo o amigos o la esposa del esclavo o el esposo de la esclava juntaba el dinero para comprar la libertad, casi siempre en una edad avanzada. Y era la forma como podían obtener pues sí, digamos, salir de esta esclavitud, ¿no? Este tema es todavía muy poco trabajado, apenas hay una doctorante en la ENA que lo está haciendo, ¿no? Sobre la abolición de la esclavitud en Nueva España, México, ¿no? Pero digamos que aquí terminaría, por así decirlo, una etapa de nuestra historia que después va a tomar la connotación de ubicarlos y de tenerlos presentes en otros contextos, pero ya no van a aparecer en la documentación como población negra o mulata, porque estos términos se van a desaparecer porque ya todos somos ciudadanos mexicanos, ¿no? En el siglo XIX y en el siglo XX. Ahora, hoy mismo hay un movimiento de reivindicación en el mundo, y bueno, América Latina no es la excepción, México no es la excepción, donde buscan reconocer los derechos de las minorías, y una de esas minorías hoy se le llaman las poblaciones afromexicanas o a los afromestizos, afros en general, etc., etc. Ya han estado avanzando en este reconocimiento en el estado de Oaxaca, Guerrero, aquí mismo en la Ciudad de México ya hay. La misma UNAM ya tiene becas, lleva 2 años con becas para estudiantes de pueblos indios y pueblos negros, así lo dice, ¿eh? Y ya emite sus resultados, etc., etc., ¿no? En la última lista, que es de hace 2 meses, mencionaba una afro-mixteca, ¿no? Decía, dentro de los beneficiados de esta beca afro-mixteca, y decía el nombre. Me parece que nuestra historia tiene que aportar algo a las políticas públicas y también al racismo, ¿no? Y me parece que contar a la historia de una diversidad de población que no solo se reduce a españoles, a mestizos, a indios, sino que también hay población de origen africano, población de origen asiático y otros más, ¿no? Que además se van sumando a las migraciones del siglo XIX, ¿no? Pues nos habla de un país con una historia de orígenes, de población de origen muy, muy diverso, y que tenemos que reconocer sus aportes en todos los sentidos. En este caso, a mí me tocó hablar de la población negra y mulata, su aporte en todas sus expresiones artísticas, en la música, en el baile, pero decir, y con esto quiero que se vayan ustedes a sus respectivos destinos, que no solo estuvieron en la costa. Hay una canción que se llama oaxaqueña muy bonita, El Negro de la Costa,
Muy bien, y ahora ojalá otro día haya otra canción que diga, el Metro no solo no estuvo en la costa, sino estuvo en otros espacios al interior del país, y ahí tenemos que buscarlos, ¿no? Seguramente ustedes tendrán ejemplos de otros lugares. Cuando hemos salido de la Ciudad de México y vamos a otros espacios, nos llama la atención ciertas cosas. Les pongo un ejemplo, un pueblo mágico cerca de León, Guanajuato. Hay una hacienda donde hoy se usa para bodas, ¿no? Es la hacienda de Netros, así se llama, y a unos metros de ahí está la presa de Santa Ifigenia, ¿no? Entonces, quiere decir que ahí hubo algo, ¿no? Nada más que no nos hemos detenido, los historiadores locales no tampoco han podido trabajar en esto. Hay otros temas que interesan, hay otros temas también, vamos a decirlo así, de moda o quizá de mayor relevancia, pero me parece que estas temáticas, además de que son muy interesantes, de que abren la panorámica, pueden servir hoy día para implementar políticas públicas a estas poblaciones que no se reducen a las costas, ¿no? Bien, por mi parte, me dijeron que era más o menos 45 minutos, una hora. Por mi parte, sería todo y abrimos las sesiones de preguntas que espero tengan algunas dudas, ¿no? Sí. Gracias. Primero el señor de atrás y luego... Ajá. Maestro, en primer lugar, muchas gracias por su presentación, de veras es muy ilustrativa. Sin embargo, me queda una duda respecto a la población mulata, ¿no? Aparentemente, por lo que usted expuso, aparentemente se termina la esclavitud, empieza el movimiento de independencia y todo, pero refiriéndose, por ejemplo, en concreto a la ciudad de Guanajuato, a las minas, ahí mencionan que los indios no eran buenos para las minas, sino eran los mulatos. Y se menciona también, Lucas Alamán, por cierto, que los mulatos ganaban mucha plata trabajando en las minas. Y hacen la comparativa de que un minero mulato ya no era esclavo, sino que ganaba 5 veces más que un campesino en Santander, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado, que se trataban de vestir como los españoles, ¿no? A tal grado que el virrey decretó que no era posible que les vendieran ropa de los españoles a los mulatos porque luego no sabían a quién cobrar los impuestos, y luego el rey se opuso porque dijo, no señores, porque nosotros vendemos las telas que se producen en Cataluña, etcétera, y entonces pues está bien que nos compren, ¿no? Ese es un caso. Otro caso es refiriéndonos a la organización militar, en donde dicen que los mulatos eran los mejores cabos, los mejores sargentos en el ejército, porque eran grandotes, eran fuertes, eran valientes, y que cuando querían matar a alguien lo mataban, o sea, no tenían, es otro aspecto, que tampoco podemos decir que eran esclavos, ¿no? Y finalmente, respecto a las mujeres mulatas eran muy atractivas para los españoles. Incluso ustedes se acordarán que existió la Casa de la Morena, ahí en Tacubaya, frente al Puente de la Morena, que era una casa que regenteaba una morena, o sea, una negrita, y que tenía puras mulatas y a las cuales acudía hasta el propio virrey. Entonces dice, bueno, entonces no era blanco o negro, ¿no? Yo creo que esto de la libertad de los morenitos, ¿no? Pues se fue haciendo como poco a poco, porque pues había unos que eran muy, muy fuertes, poderosos y reconocidos, ¿no? O sea, los soldados mulatos, hombre, valían mucho más que 3 indios. Eran muy, muy valientes, ¿no? Entonces quería yo nada más... Sí, muchas gracias. Nada más decir que sí, que un problema que pasa en Guanajuato es el cobrar el tributo, porque como se mezcló muy rápido la gente, en general en los reales de minas pasó esto, pues si se vestían un poco a la usanza española, el que pues, supuestamente mulato pasaba por español. ¿Qué sucede si pasa por español? Ya un poco se los comenté, no paga impuestos. Pero también puede pasar y vestirse a la usanza india. ¿Qué pasa si pasa como indio? Paga menos impuestos, ¿no? O sea, todo tiene su explicación. Pero no sabía esto de la Casa de las Morenas. Eso es interesante para lo de la Ciudad de México. Aquí nada más Guanajuato tiene 13,300 tributarios mulatos, no es cualquier cosa también, ¿no? O sea, pues, repito, por eso las minas es muy, muy importante. Y sí, los milicianos tienen una fuerte presencia y por eso se les buscaba atraer y se les atrajo a estas corporaciones a través de los privilegios de quedar exentos, ¿no? Del tributo y de portar uniforme, entre otros, ¿no?
Bien, ¿sí usted quería decir algo? Y luego, ajá. Sí, primero, ajá. Gracias. Sí, doctor, me gustó mucho su conferencia. Lo mío no es con ánimo de cuestionar, sino para informarme, ¿no? ¿Dónde están los mulatos y los negros en el DF? Nunca he visto ninguno. Yo soy de las Antillas. Uno va caminando por las calles de La Habana, de Santo Domingo, etcétera, puro mulato y negro. Por lo menos el 30% de la población. Yo nunca he visto uno aquí. Aquí no hay ninguno. ¿Dónde están? Bueno, el tráfico de esclavos se suspende en 1645, digamos, cuando era un tráfico masivo, cuando las dos coronas estaban, la corona española y la portuguesa, estuvieron unidas. Este gran tráfico de esclavos se suspende en este año, en 1645. Hasta 1645, la Nueva España era el territorio que más esclavos importaba de toda la América española, hasta 1645. Es decir, era el territorio que más esclavos pedía, compraba, solo detrás de Brasil, que es, digamos, América portuguesa. Pero después cambia, hay una recuperación demográfica de los indios, ya no se necesitan tantos esclavos, empieza a haber el mestizaje. ¿Qué pasa con otros territorios como Cuba? Cuba y Brasil tienen su abolición de la esclavitud a finales del siglo XIX, o sea, ayer, casi, ¿no? Muy tardío. O sea, la esclavitud ahí, para la segunda mitad del XIX, todavía es muy, muy fuerte, ¿no? Y en la práctica, o sea, la abolición en letra es siglo XIX, en la práctica, la abolición es siglo XX, en Brasil y Cuba. Entonces, pero también en Colombia, o bueno, lo que es hoy Colombia, Esmeraldas en Ecuador, etc., tuvieron una presencia africana ya más tardía, o sea, llegaron esclavos en el siglo XVIII y todavía en el XIX. Eso hace que se hayan mezclado menos, que además no estén en interacción. Por eso en las costas, muchas veces en el Pacífico o en el Caribe, se mantienen porque están un poco aislados, ¿no? Por la misma geografía. En la Ciudad de México, ¿dónde están? Pueden estar en el metro, podemos verlos, pero ya también hay que decir lo que es muy subjetivo esto. Porque yo podría decirles, miren, esta persona o yo, etc., podríamos ser bla, bla, mulatos, ¿no? Ya eso me parece muy, muy subjetivo, se ha mezclado, me parece que hoy día somos un país que tiene población de color en ciertos lugares muy ubicados, ¿no? Pero que la mayoría se mezcló, ¿no? ¿Por qué? Porque dejaron de arribar población africana a México. Todavía hubo una migración en el siglo XIX del Caribe y que llegó sobre todo a Yucatán y Veracruz. Pero fue, digamos, muy, muy menor en cantidades. A diferencia con los otros territorios, repito, siguen llegando esclavos y eso hace que hoy día se mantengan. Acá no. Es que esta pregunta, si me la hace usted en el siglo XIX, seguramente diríamos, no, pero ahí están, porque hace un siglo todavía había esclavos, ¿no? Pero estamos en el siglo XXI, ya pasaron más de 2 siglos y medio y la población se ha mezclado y ya no llegó población africana. Realmente se ha mezclado tal cual en términos biológicos, pero también sociales. Muchas veces también los que hacían los censos decían, en una casa vive Baltasar de los Reyes y Melchora Campos, mulatos, sus hijos. Juan Pérez, mestizo. Entonces, ¿cómo que mestizo, no? Si sus padres son mulatos. Es lo que yo llamo el mestizaje social también, ¿no? O otro personaje se bautizó, en el bautizo aparece como mulato, cuando se casa aparece como mestizo, o a veces hasta como español. ¿Por qué? Porque llegó a tener dinero, un estatus social importante, etc. Pero fenotípicamente ya es muy complicado verlos tal cual como usted los quiere ver. En la Ciudad de México no, sí puede haber, pero no, ya en general en las ciudades es donde se da la mayor mezcla, ¿no? 45. Digo, después llegó a haber, siguieron llegando, pero muy poquitos, y ya no por el tráfico oficial, por el tráfico, sí, oficial, sino por contrabando, ¿no? Y a Campeche, sobre todo, pero ya en menores cantidades, ¿no? La cantidad que se dice que pudo haber llegado es de 200,000 africanos. Para esa época podía ser mucho, pero si lo comparamos después con las Antillas, con Perú,
con Nueva Granada, hoy Colombia, con Brasil y por supuesto con La Habana, la tráfica es así, ¿no? Pero para los principios del siglo XVII era al revés, ¿no? Después se suspendió. Ah, sí. ¿Es cierto que muy al principio a los esclavos los marcaban? Sí, claro, yo no solo diría que al principio, en general, cualquier esclavo recibió una marca, ¿no? A veces de la identidad del dueño, recibía la marca. A veces esta marca también podría ser para garantizar que si se escapaba el esclavo se le pudiera ubicar y saber quién era su dueño, ¿no? Sí, siempre se les marcaba así. Sí. Ah, pues no sé quién, creo que va primero el señor y luego. Gracias. ¿Habrá una explicación de tipo religioso en cuanto a protección de los negros? En el sentido de que, por ejemplo, en Estados Unidos se publicó La cabaña del tío Tom, y es una descripción, digamos, bondadosa, ¿no? Pues de los negros. Aquí en México no sucedió algo parecido, no hubo movimientos así de tipo católico que abogaran por los negros. Bueno, en el periodo colonial, los franciscanos, yo diría que son los franciscanos los que están promoviendo la mayor cantidad de cofradías para los negros y mulatos, ¿no? Para el periodo colonial. Y en general, el clero regular son los que están, digamos, atendiendo a esta población. No se le ha dado su valor justo a los franciscanos, porque también hicieron una labor titánica con los indios. Entonces, otra vez volvemos a lo mismo. Si comparamos, hicieron más por los indios, pues porque además mucho mayor población, colonizaron territorios antes inexplorados, pero también con los mulatos, ¿no? Así una cuestión, un relato como este libro que menciona, no se ha dado por parte de la iglesia, no, que yo recuerde, no. Salvo, repito, estas devociones y promover su culto, ¿no? Que bueno, San Benito Palermo, etc., ¿no? Lo que sí sucedió a nivel política es la década de 1940. Ahí hay una clave. ¿Qué pasa en los años 40? En los años 40 surge el primer libro sobre población africana del pionero Gonzalo Aguirre Bertrán, Población Negra en México, 1946. Un año antes hay una novela que se llama, si no recuerdo, La Negra Gertrudis, de la Revolución Mexicana. 2 años después, 1947-48, aparece por primera vez en México la película Angelitos Negros. Es decir, literatura, historia y cine se juntan bajo un tema en común, que es la población de color en México. Luego, ¿qué pasó? Yo lo que puedo decir es que parece que el discurso nacionalista en los años 40 sí estaba, hipótesis mía, incluyendo a la población de color. Algo pasó y después el discurso solamente fue pro indígena. Pero los 40 está la clave, ahí tenemos que estudiar en los años 40 del siglo XX. Iba todo como que había algo que nos daba a entender que queremos incluirlos en el discurso de nuestra nación, de nuestra identidad, y desaparecieron después en los discursos, ¿no? Ah, sí, para allá atrás. ¿Cuál es la diferencia económica, vamos a decir, que deja? En las minas, según entiendo por tu exposición, participan los negros principalmente por la cuestión de su fuerza, quizá de su resistencia, pero en general, ¿cuál sería lo que dejan como herencia, tanto económico como cultural? Bueno, es una pregunta complicada y tendríamos que hacerlo a nivel local y regional, medir estas herencias, ¿no? Se puede un poco ver la cuestión económica de los ingenios azucareros, cuánto se produce en un ingenio azucarero de Cuernavaca y Cuautla, y ahí diríamos que es una producción realmente mulata, ¿no? O sea, saber cuánto se sacaba de esta economía, ¿no? Del azúcar. Eso sí se puede saber porque en su mayoría son de población de color, ¿no? En las minas se puede saber, pero no tanto, porque sí es cierto que hay mucha población mulata, pero también hay indios y mestizos, ¿no? Y en otros sectores es más difícil porque no dominaron los mulatos, sino había de todo. Estamos en una sociedad donde en Perú las minas son indios, en Colombia las minas son de esclavos africanos, en Nueva España las minas son
mestizas, es decir, hay indios, hay mestizos y hay negros. Por lo tanto, medir así el aporte económico solo de ellos es complicado. Podemos decir que contribuyeron a la economía, sí, con su trabajo. En los obrajes se puede saber, en los obrajes, la producción de telas, por ejemplo, pues podemos saber cuántos de ellos estaban aportando a través de su trabajo. Eso sí se puede saber, pero nada más. Es complicado tener más cifras exactas al respecto. Sobre el aporte cultural, mira, podemos decir que ellos aportan, contribuyen, pero son parte de un proceso. Yo no diría que a ellos les debemos el baile, el zapateado, el fandango, no sé, ciertos ritmos, ciertos ritmos de la música, ¿no? ¿Tienen influencia? Sí, ¿no? Pero como un elemento puro, no. Pienso que no, que es complicado. Lo que sí puedo decir es que ellos promueven muchas cosas. Por ejemplo, hay devociones que no tienen que ver con estas que yo dije, devociones locales, que surgieron en una cofradía de mulatos, pero no lo sabemos, hasta que no se investiga. El ejemplo que yo conozco es el de San Miguel de Allende. La devoción hoy más popular no es San Miguel Arcángel. Bueno, si ustedes van como turistas, pues van a pensar que es San Miguel Arcángel. Si hablan con la gente de ahí, es el Eche Homo o el Eque Homo. Esa devoción es importante y nunca está en la parroquia de San Miguel, esta parroquia que todos conocemos con fachada gótica. Siempre está en peregrinación en las distintas rancherías. ¿Por qué? Porque sigue siendo popular, porque devocionalmente sí tiene mucho culto por las poblaciones, por las rancherías de San Miguel. Esa devoción surge en una cofradía de mulatos en 1594. Pero no se está documentando del todo, etc. Necesitamos ir documentando, necesitamos ir mapeando. Por eso siempre he dicho en otros espacios que una forma de ir documentando estos aportes es la elaboración de un atlas histórico. O sea, un atlas histórico nos permitirá ubicarlos en las haciendas, en los ingenios, en los obrajes, en distintas cofradías, y ahí podemos medir su impacto en la cultura, ¿no? Sus aportes. Ya se puede ir haciendo con la colaboración de varios colegas que están trabajando, ¿no? Pero es lo que se necesita. Y ese atlas histórico serviría para hoy día, para las políticas públicas que ahora están en boga con estas poblaciones, ¿no? Sí. Una pregunta. La historia registra cuando se inicia la Guerra de Independencia, que abolió la esclavitud Miguel Hidalgo y compañía. Pero porque se entiende que era solo en la práctica que los indios y los mestizos también se les daba trato de esclavitud, si bien no se les vendía igual que a los mulatos y a los negros. Para después de la independencia. En la independencia, cuando rompe inclusive la foto de los libros de texto del cura Hidalgo, era rompiendo las cadenas. Sí, hay población india o indígena que sí puede recibir un trato parecido de esclavitud, ¿no? Y hay población mulata libre, que aunque sea libre, vive como esclavos, ¿no? Sí, sobre todo económicamente, están atados por el trabajo, o sea, supuestamente reciben un salario, pero siempre están endeudados. Esa es una condición de estar atados, esclavizados a un lugar, a unas condiciones de trabajo que no pueden decir que no, ¿no? Entonces, en ese sentido, por supuesto que sí. La diferencia era que no se los podían llevar, ni los podían transportar, ni vender por una transacción. No, si ya tienen... Pero los mulatos y negros sí. Pero si no son esclavos, tampoco ya se los puede vender, ni tampoco los indios. Simplemente se les tiene en condición de un trabajo forzado, con un sistema que hace que se endeuden y que siempre estén ahí. Es una forma de mantener una mano de obra esclavizada, pero no esclavizada en el sentido de que son jurídicamente esclavos, sino esclavizada en la práctica, en la economía, ¿no? Muy bien, gracias. Bien, pues muchas gracias a todos.